Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Es una adicción esto, la verdad que es un vicio. La verdad no se puede parar, Sigo jugando al Sudoku, no puedo parar de que lo vi a Vudú, ahora lo llaman el Buduco, o el Boduku, algo así, pero bueno, la verdad que uno empieza a jugar y no para. Gran enseñanza nos ha dejado el vicepresidente esta semana, un jueguito para perder el tiempo, para concentrarse y ejercitar la mente. A ver, hoy, noche de viernes, noche de picada con periodistas. En un ratito vamos a estar hablando con 4 colegas en una semana muy movida y que tiene varios temas en agenda. Por un lado, el tema económico de fondo y las preguntas que le dejaron esta semana al jefe de gabinete Capitanich desde el Senado. Y de alguna manera son las preguntas que se hacen dentro del kirchnerismo y también que circulan por parte de la oposición. ¿El gobierno devaluó como una decisión política o lo forzaron a devaluar? Y no es trivial, no es menor la respuesta, porque la otra pregunta evidente es, ¿volverá a devaluar el gobierno? ¿De qué depende que no vuelva a devaluar Cristina, Kicillof o Capitanich? Bueno, eso se juega en los próximos meses, lo vamos a charlar en un ratito. Y después hay toda una discusión política muy fuerte que se mostró de manera evidente esta semana, porque ya está lanzada la carrera del 2015. Massa impugnando el Código Penal, la reforma que propiciaba Cristina y parte de la oposición, y realineando a toda la oposición en contra, demuestra que hizo una jugada política muy fuerte, posicionándose en esa carrera al 2015, más allá de la discusión conceptual de lo que contiene, que de hecho le hemos dado durante toda la semana, en el nuevo Código Penal. Y Cristina, ratificando que va a enviar ese Código Penal al Congreso, también muestra que no quiere entregar banderas, y que si Massa le dobló la apuesta, ella va a sostener la apuesta propia, que no se quiere rendir ante los límites que le empiezan a poner en el sistema político algunos jugadores de peso en el escenario nacional. La otra novedad de la semana es Scioli jugando también con todo de cara al 2015, es decir, Scioli que sacó a la cancha a sus economistas de cabecera, a su hermano, a Pepe Scioli, a intendentes o algunos gobernadores, clamando por la candidatura de Scioli en el 2015 y que empiezan a cruzarse incluso con algunos de los presidenciables que el kirchnerismo quiere sacar a la cancha, que Cristina da luz verde para que estén ahí haciéndole la sombra a Scioli e incomodando al gobernador de la provincia de Buenos Aires para que no tenga vía libre. Urribarri, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, o incluso algún gobernador que en este momento no está en ese tablero de partida de largada hacia el 2015, como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Ahora, en ese contexto, Scioli está con un problema de gestión grande, como quedó demostrado en el conflicto docente. Es decir, Scioli está entre su jugada política fuerte dentro del kirchnerismo, porque se considera el candidato natural del oficialismo, y sus problemas de gestión en los próximos 20 meses, al igual que Cristina. Y vamos a hablar en un ratito también del resto de la oposición. ¿Qué pasa con Macri? ¿Y qué pasa con ese espacio del Frente Amplio Progresista, del radicalismo, que no termina de encontrar un discurso que lo posicione a nivel nacional? ¿Va a ser una alternativa totalmente opositora? ¿Va a ser una alternativa que siga conciliando con el oficialismo en algunos temas concretos? Por ejemplo, el tema de la estatización de YPF. ¿Y Macri, el opositor ideal de Cristina? Un interrogante que muchos se hacen porque son evidentes los guiños del kirchnerismo hacia el líder del PRO en los últimos tiempos. Es decir, ha habido un diálogo que desde la cúpula, desde Cristina con el propio Macri, se ha abierto en las últimas semanas y que antes se pensaba totalmente inoportuno. Es decir, nadie pensaba que a Macri le podía convenir dialogar con Cristina o a Cristina dialogar con Macri. Bueno, hoy es ese espacio en el cual Cristina encuentra mayor diálogo del que tiene, por ejemplo, con Massa o con el resto de la oposición. Vamos a discutir, ya está en nuestros estudios Pablo Wende, economista y periodista, periodista de ámbito financiero, Nacho Fidanza, el director de la política online, Jorge Sicutín, director de la revista 23,
y Analía Argento, editora de política del Cronista. Me parece interesante para disparar un poco la discusión esta pregunta clave que le hizo el senador Sanz esta semana en el Congreso, en el Senado, a Jorge Capitanich, que se la pasó 12 horas debatiendo, y ese va a ser otro de los temas que vamos a abordar, si Capitanich es el último gran defensor del modelo. El hombre que hoy sale a pelear en todos los terrenos, en el terreno político, en el terreno económico, la defensa del modelo económico acá, que ha quedado bastante golpeado después de la devaluación. Pero la pregunta es muy sencilla: ¿el gobierno devaluó como decisión política o lo obligaron a devaluar? ¿La devaluación fue una decisión política o una presión de los grupos económicos? Nosotros observamos una operación que se dio precisamente a través de la empresa Shell por el banco HSBC, que estableció un sistema de cotización en el precio de la divisa que fue superior al precio de cotización de la misma. ¿Eso significa que la devaluación fue una decisión política de su gobierno? ¿Por qué tengo que responder si fue una decisión política? Porque está para responder, por sí o por no. Porque lo de las cuestiones estructurales y argumentales y todo está muy bien, pero nosotros nos conocemos bastante. ¿Sí o no? ¿Devaluaron o no? ¿O lo devaluaron los grupos económicos? ¿Por qué tengo que responder? ¿Y por qué no responde las otras cosas y esta no? ¿Por qué tengo que responder? ¿Y por qué no responde esto? ¿Y por qué le cuesta tanto asumirlo? ¿Le cuesta mucho asumir que devaluaron? ¿Por qué no lo dice? A ver. Devaluamos, sí, dígalo. A ver, le sale mejor, devaluamos. Más que cuestiones estructurales, más que cuestiones argumentales, más que... devaluamos, sí. Nunca respondo... Si los que dijeron que no iban a devaluar eran otros, usted vino después. Usted vino después, está salvado. Déjenos contentos, devaluaron, sí. Pero tómela la decisión, dígala, si no se cae el mundo. Lo que quiero es que digamos las cosas de frente. Devaluaron, tomaron la decisión política. Ya está, ¿sabe qué? Me doy por satisfecho. Todas estas cosas que usted es tan certero para contestar las otras cosas, que todo este titubeo, sí, devaluaron. Vamos a la otra. Devaluamos, sí. Nunca respondo... Si los que dijeron que no iban a devaluar eran otros, usted vino después. Usted vino después, está salvado. Bien, más allá de la chicana política, la pregunta me parece relevante en términos de lo que va a hacer el gobierno a futuro, porque ningún gobierno quiere devaluar. Menem no quería devaluar, De la Rúa no quería devaluar y Cristina no quería devaluar. Pero terminaron devaluando. La pregunta es si el gobierno toma como decisión política mantener un tipo de cambio alto como se mantuvo durante buen tiempo en la era kirchnerista. Bueno, la pregunta es si va a volver a devaluar o no. O si se clava en 8 el dólar de acá hasta fin de año o hasta el 2015 y volvés a acumular el atraso cambiario que terminó estallando en este verano. Ya estamos con Pablo Wende, les decía, gracias por venir, Pablo, economista, periodista de ámbito, Nacho Fidanza, director de La Política Online, Jorge Cicutín, director de la revista 23, y Analía Argento, editora de política del Cronista. Gracias, Analía, por venir. Wende, me parece que es una clave de lo que se viene, ¿no? Yo veo todo, digamos, todas estas discusiones las veo absurdas. No, yo no entiendo a Sanz, que lo tiene que apretar a Capitanich, ahora lo estás pasando vos por televisión, sí, se gana unos puntitos, gana rating, está fenómeno. Pero, lo dijiste vos recién, ningún gobierno quiere devaluar, ningún gobierno tiene como plan realizar una devaluación. La devaluación la hace el mercado. La devaluación es una consecuencia de desequilibrios que se habían acumulado, como se habían acumulado en el 2001, como se habían acumulado en el Plan Primavera, y un montón de otros desequilibrios, por ejemplo la tablita de Martínez-Dios, que también terminó mal. Es decir, todos experimentos que terminan mal y terminan en una devaluación. Nunca el gobierno, ningún gobierno, ni de Argentina, no conozco ningún gobierno del planeta que tenga como política devaluar. No, lo que los gobiernos tienen es tener una moneda fuerte, y si no, realmente no entiendo más nada. La devaluación fue consecuencia de todo lo demás. Vos me preguntás, ¿van a volver a devaluar si fuese por el gobierno? No, porque al gobierno le conviene tener un tipo de cambio que la gente quiera tener los pesos y no que sienta que el peso todo el tiempo pierde valor. La respuesta de si va a haber una devaluación o no va a depender de otras cuestiones. Si digamos, primero hay que saber, ¿van a controlar la inflación? ¿Va a bajar la inflación? Si baja la inflación, no va a ser necesaria otra devaluación. Si la inflación continúa en valores, ahora está en el 4, 5, si baja a 2, 2,5, igual vas a necesitar ir adecuando el tipo de cambio porque no te alcanza. Van a bajar ya está, si baja la inflación por debajo 30% este año,
que sería un escenario que nadie está viendo. Los 8 pesos quedan totalmente claro, ya con 30% de inflación estás de nuevo con una situación de atraso cambiario. Lógico, entonces, digamos, va a haber moderación fiscal, va a disminuir el déficit. Si disminuye el déficit, el Banco Central va a tener que emitir menos pesos. Ahora el Banco Central está absorbiendo pesos, 45.000 millones en los primeros 2 meses y pico. Ahora, si después de mitad de año va a tener que devolver todos estos pesos y va a emitir otro tanto para financiar al Tesoro, no sirvió de nada haber subido la tasa de interés, llevado adelante una absorción muy fuerte de pesos, haber puesto un tipo de cambio más sincero. Digamos, faltan muchos elementos para saber si va a haber una nueva devaluación. Hoy todo pinta que, digamos, vos me decís, otra vez va a haber un salto discrecional, porque creo que cuando hablamos de devaluación hablamos de salto discrecional, hace mucho. Sí, un salto discreto, de un momento a otro sube exactamente. Fuerte. No las mini devaluaciones que se vinieron produciendo los últimos años. Esto lo van a querer evitar. Claro. No, lo que pasa que con las mini devaluaciones no iba la cosa, no funcionaba, hubo una corrida cambiaria que aceleró el ritmo. Yo lo que veo después de junio, van a tratar de volver al esquema de mini devaluaciones para no perder la mejora competitiva. Ahora volvemos después a esa discusión, ¿no? Pero ahí escribió Levi Yeyati, un economista muy reconocido, el miedo a flotar que existe, ¿no? Porque en otros países el dólar sube y el dólar baja. Es decir, no están todos desesperados por el dólar, y a veces es importante que el dólar suba, porque si no perdés competitividad, perdés puestos de trabajo, perdés producción nacional, y la economía empieza a enfriarse, además de que hay corrida al dólar, si es el único producto que está barato. La pregunta es si el gobierno retoma el proceso, la conducción del proceso económico. Por ejemplo, en el 2009 el gobierno subió 30% el dólar, subió de 3 a 4 pesos, y nadie percibió que había perdido las riendas del proceso económico, pero era necesario subir el dólar. Ahora, me parece que también acá, coincido con lo que él señalaba, pero también hay un tema que tiene que ver con el frente externo. El gobierno apuesta mucho al tema arreglar con el Club de París, ya hizo lo del tema del CIADI, que era muy importante. El apoyo que tuvo en su momento por parte del gobierno de Estados Unidos, que está por verse cómo actúa la Corte Suprema respecto del tema de los fondos buitres, que quizás se supone que en el verano del hemisferio norte podría tomar una decisión, o con el mensaje que dio el gobierno de Obama, quizá lo patea un poco más y le da más aire al gobierno argentino. Si se concreta el arreglo del Club de París, eso va a ayudar mucho también a lo que decía, ¿no? A mantener el tema del dólar de manera que el gobierno pueda manejarlo en los próximos meses, o por lo menos de acá a fin de año. Ana, ¿cómo estás viendo? ¿Crees que yo desde la política, No, pero desde la política, ¿vos crees que el gobierno de alguna manera con esta estabilidad cambiaria puede tomar nuevamente las riendas de la conducción política y económica del país? Vos hablas del 2009 y a mí lo que me parece es que el contexto político y social de hoy es diferente, ¿no? Y eso es lo que está dificultando al gobierno el tomar las riendas. Sí. Estamos en un gobierno que ya está en tiempo de descuento, Cristina tiene menos de 2 años de gestión por delante, hay opositores que están creciendo como Massa, hay gente propia, tropa propia, como decías vos recién, como Daniel Scioli, que ya están empezando a despegar, que empiezan no a hablar de los temas más urticantes para el gobierno, porque los ultracá no van a hablar nunca de devaluación, ni tampoco algunos se atreven a pronunciar la palabra inflación, ¿no? Son como las 2 malas palabras que hay en el entorno de la Casa Rosada. Y me parece que como estamos en este contexto es muy difícil para el gobierno sostener, más cuando están a veces la percepción de la sociedad también, hay una sensibilidad especial, porque todo esto nos está pasando a todos, ¿no? Y entonces me parece que el colchón es diferente para el gobierno. Entonces hay menos, la gente, digamos, ya no tiene paciencia, la gente ve inflación, el sueldo no te alcanza, le cree cada vez menos al gobierno y ya están esperando que en realidad viene otro. Entonces el contexto empuja mucho también las decisiones políticas y también hace que algunas medidas sean mal vistas o mal comunicadas o que empiece a haber este nerviosismo en algunas cosas, ¿no? Cuando anunciaba Kicillof el tema de abrir un poquito el cepo, lo anunciaron mal también, ¿no? Digo, en otros momentos se hubiera aprovechado mejor un anuncio de esas características. Ahora, la pregunta es, esta semana conversamos acá en el programa con Pepe Scioli, con el hermano del gobernador, que en un momento estaba recontra opositor cuando acompañaba a De Narváez, aunque todos sospechaban también que hablaba por lo que Scioli no podía decir en plena campaña el año pasado, y hoy, esta semana, estaba muy oficialista, diciendo, miren, Cristina, todo lo que le pedimos que cambiara, cambió, es decir, tomó nota de la elección.
reconoció que la inflación era totalmente mentira en los últimos años, reconoció un índice muy alto de inflación y hay que ver qué pasa el lunes es clave, el índice de febrero. No va a estar por debajo del 3%. Bueno, no tiene que estar por debajo del 3% y algunos dicen que tendría que estar alrededor del 4%. Pero bueno, reconoció la inflación. Bueno, devaluó, no podía sostener más, subió las tasas de interés, asume el costo de enfriar la economía, está tratando de pelear una pulseada con los sindicatos para ver cómo pone un ancla en algún lado en la economía, está negociando todo el tema externo con el FMI, con el Club de París y demás. Lo que decía de alguna manera Pepe Scioli, que puede traducirse en Scioli candidato 2015, es, miren, todos los deberes que se le pedía a Cristina que hiciera con la economía, lo está haciendo. No lo dice públicamente, miren, nos equivocamos, llegamos acá y demás, pero todo lo que se le pedía de hacer, lo está implementando. ¿Coincidís con eso, totalmente, Nacho? Me parece que la discusión si devaluó o no devaluó es un poco el huevo y la gallina, puede ser las dos cosas, pero me parece que lo más importante es eso. Ella hizo un giro ortodoxo clarísimo, para de dónde venía, ¿no? Y que tiene que ver, esto, hay mucha gente en el gobierno que lo habló y que tiene algunos interrogantes. ¿Cuál fue el clic, no? Evidentemente hubo una evaluación de que seguir como estaban podía desencadenar una crisis mucho más grave y que el costo político, frente a decir yo no bajé las banderas, el costo político que te iba a ocasionar esa crisis iba a ser más alto que bajar algunas banderas y lograr esto, que es tiempo. Entonces yo creo que Cristina actuó como peronista, me parece que ella es peronista, o sea, toda su carrera fue en el peronismo, podés decir más en la centroizquierda, pero fue dentro del peronismo, o sea, actuó de una manera pragmática y que hay que ver eso para leer lo que puede pasar dentro de 6 meses o 4 meses o un año. Quiero decir, si tiene que volver a hacer una corrección fuerte, porque eso le da tiempo, la va a hacer. Y concretamente, y esto me lo dijo un funcionario de los más cercanos de ella la semana pasada, ella sabe dos cosas: que esto tiene un costo político alto y lo está pagando en las encuestas. Ajustar te causa daño en imagen, en intención de voto, y ha decidido hacerlo. Y la otra decisión es, dentro de los límites, no es algo que ella evidentemente hace con entusiasmo, o sea, no es López Murphy, digamos, dentro de los límites de su concepción política, entregar un gobierno lo más ordenado posible. O sea, esta idea de que ella jugaba al caos, evidentemente no es hoy la idea de Cristina. Bueno, y esto es importante, más allá de lo que han dicho, un cambio importante respecto. Yo creo que el clic lo hace Cristina. Nosotros insistíamos mucho con el tema de la caída de reservas, que cualquier economista se da cuenta que era insostenible. Creo que Néstor le dejó bien claro, algunas cosas de la economía no se las dejó clara, pero le dejó bien claro que la gobernabilidad se asocia al nivel de reserva que vos tenés en el Banco Central. Que sin reservas suficientes vos perdiste el manejo de la gobernabilidad, y me parece que eso es lo que... Perdiste fuerza, perdiste escudos como para defenderte. Sí. Me parece que no aprendió en ese aspecto otras cosas, que vos también perdés gobernabilidad cuando estás 2 años con el único financiamiento de la maquinita de imprimir pesos, porque el peso no es el dólar, ni siquiera el dólar australiano o canadiense, y eso se evapora. Y es lo que pasó en los últimos 2 años. Alguien le había dicho que no, que podía el Banco Central Argentino bancarse 2 años imprimiendo, por ejemplo, peso y financiando el déficit fiscal. Bueno, está bien, pero cuando vio la caída de reservas, que era la consecuencia de lo que hiciste antes, 13.000 millones de dólares el año pasado, fue lo que me parece le hizo hacer el clic, ¿no? Totalmente. En diciembre, y asumir el costo político. Diciembre, enero vos tuviste el apagón, el desastre ese, las rebeliones policiales y la caída de reservas. El clic fue la caída de reservas. El nivel de tensión que generaba, digamos, en el núcleo de poder, ver eso día a día, y era un tobogán, fue
el elemento determinante. Ahora, mirando para adelante. Sí. Fíjate que en ese momento también se decía que Cristina no llegaba al final del mandato, estaba todo el tema de su salud, que no iba a poder retomar el mando. Hoy me parece que un poco lo que dice Ignacio se trasluce también en los gestos de ella, ¿no? Más allá de que ella ahora dosifica más su actividad desde su intervención quirúrgica, ella también, fíjate en el discurso del 1 de marzo, ¿no? Está menos combativa, más tranquila, no se pelea tanto, sigue obviamente siendo quien es, no va a hablar de algunos temas, por ejemplo, en el discurso no habló de inseguridad, no habla de inflación y demás, pero hay un leve cambio de actitud. En Twitter, por ejemplo, alguna vez nos reta a los periodistas, pero prácticamente no está crispada como en algunos momentos, ni se la ve nerviosa, no tiene esa actitud. Y me parece que es coherente con esta evaluación que hace Ignacio, ¿no? De que ella sabe que no quiere caos, que se quiere ir entregando el mando el día que le corresponde. Para ella quedar en los libros de historia yéndose antes sería como la peor nota para la mejor alumna. Por eso, logró quebrar esa expectativa o ese apresuramiento que tenían algunos sectores tal vez del peronismo de que Cristina no llega, digo del peronismo porque nadie cree. ¿Puedo decir que no quebró? No, yo digo que pensar que quienes querían de alguna manera forzarla a ponerle límites muy claros, que si no que se vaya solamente el peronismo, es una visión ingenua. No, a lo que voy es hay muchos otros factores, uno puede decir el establishment económico, ahora ciertos sectores del establishment económico, Mañeto y demás, que podían estar apurados. Ahora, en la Argentina lo que gobiernan son los políticos, y uno no podía imaginar que... A ver, el poder lo tienen solamente los políticos. No, está bien, pero Mañeto no podía ser presidente de la nación si había una asamblea legislativa. Según declaró una vez, no le interesaba, no era un cargo menor. Está bien, pero lo que voy es, ¿qué sector político podía llegar a apostar a que Cristina no llegara a diciembre del 2015? Digámoslo en serio. Hoy el radicalismo no es garantía de gobernabilidad en ese aspecto, si ni siquiera está en la línea de sucesión, salvo con este radical K que puso la propia Cristina. Además, Cristina pone a un radical K en la línea de sucesión para no tener al peronismo ahí. Entonces, ¿quién? Wiener podía ser amenaza de la gobernabilidad, Macri, amenaza de la gobernabilidad de Cristina. Me parece que había algún sector del peronismo que podía estar entusiasmado en acortar los tiempos. Eso lo disipó Cristina. Dijo, voy a gobernar hasta diciembre del 2015. Bueno. La pregunta es, despejada esa incertidumbre política, ¿se despeja la incertidumbre económica? Bueno, yo, digamos, trato de desapasionar un poco el análisis desde el punto de vista político, ¿no? Uno, por ahí, por formación profesional, mira más los números, más la cuestión técnica. Todo este debate de Laura Montero con Capitanici, son neoliberales, se hace política de los 90... todo este tema de si el ajuste es o no es ortodoxo, para mí es una cuestión secundaria. El ajuste se hizo, que es un ajuste obvio, se hizo por pura necesidad. Es decir, la necesidad ¿cuál era? Frenar una feroz corrida cambiaria que te había disminuido 2.500 millones de dólares las reservas en enero, te había hecho aumentar el dólar desde 10 a 13 en 20 días, o sea, una evaluación del 30% del blue en 30 días, o sea, era insostenible. Entonces, la decisión que se tomó, la decisión política que toma Cristina, seguramente con Juan Carlos Fábrega, y avalada también por Capitanich, es salir a defender las reservas. Y esto es lo que vamos a ver en los próximos meses. Ahora, mirando para adelante, Pablo, todavía no se hizo el ajuste. Vos tenés que ver cómo cierran las paritarias salariales, cuánto tenés de inflación. El ajuste se hizo. Y ahí te vas a dar cuenta se hizo el ajuste del ajuste financiero. El ajuste financiero. Se la suba de la tasa de interés, la caída del nivel de actividad, de las ventas. El dólar, y eso lo que hace es paralizar la actividad económica, no hay crédito, o se, digamos, disminuyó mucho el plazo del crédito, no hay más 12 cuotas sin interés, bajaste el consumo. Está bien. Vos decís, ya ahora con estos precios más altos y salarios viejos, ya en los bolsillos se está produciendo. Hoy ya se está produciendo. Correcto. Ahora, para los próximos meses, el gobierno va a seguir interesado en defender las reservas, que no caigan tanto, igual van a caer, pero el Banco Central ya va a dejar de vender reservas en el mercado cambiario con esto que hizo. Van a seguir cayendo las reservas porque hay que seguir pagando la deuda y plata para refinanciar no hay, entonces las reservas van a seguir cayendo. Según un estudio de Nicolás Dujovne, las reservas van a terminar en unos 24.000 millones a fin de 2014, y vos pensás que en 2015 hay vencimientos por otros 8.000 millones más o menos. Estás hablando de 15.000 más o menos millones de dólares a fin del gobierno de Cristina. Ella había asumido con más de 50.000, llegó a tener 52.000, está abandonando el gobierno con 15.000. A duras penas se evita el default con esto.
pero bueno, sale, o sea, aguanta hasta el 2015. Sí, igualmente está la jugada esta que te decía Cicutín. Pero está bien, pero ¿cuánto? De la idea si se puede conseguir financiamiento. Maxi, ¿cuánto financiamiento pueden llegar a conseguir? De los mercados. ¿Cuánto le van a prestar? Los mercados voluntarios de deuda no existen para Argentina. El IPF colocó 500 millones a duras penas en diciembre, pagó el 9%, ahora tuvo que pagar a Apache, le pegaban 300 millones, tuvo que pedirle las reservas al Banco Central. Argentina hoy no tiene acceso, y que veo dificilísimo que pueda acceder a los mercados. Por ahí algo del Banco Mundial, alguna mano de un organismo, nada más. Ya para Cristina está jugado, no hay acceso a los mercados. Se va a tener que seguir arreglando con lo que hay, con las reservas. Creo que la política económica que se viene de acá hasta fin de 2015 va a girar alrededor de evitar una caída de reservas tan brutal como que tuvimos en el 2013 y en principio de 2014. Claro, acá la pregunta es, por un lado, cómo juega la política y por otro lado, cómo juega el conflicto social, porque tenés por delante tenés ver cómo cierran paritaria y ver cómo cierra la inflación. Maxi, la contracara. El descongelamiento de tarifas de servicios públicos, que esta semana Capitanich reconoció, van a bajar 2 puntos del PBI de subsidios. Para que tengan una idea, esos son más o menos 48.000, 50.000 millones de pesos de subsidios, fundamentalmente a la energía. Es muchísimo, son la mitad de los subsidios. Gradualmente, la pregunta es si lo van a hacer a lo largo de un año, si lo van a hacer de acá a diciembre del 2015. De cualquier manera, por ejemplo, la factura de luz en Capital y Gran Buenos Aires está muy barata, 77 o 70 pesos del bimestre en promedio, se tendría que ir a 250 pesos. Si vos eliminás la mitad de los subsidios, o 270 pesos por mes. Si vos eliminás la totalidad de los subsidios, sería 550 pesos. Es decir, de alguna manera hay todavía pendiente una serie de medidas que el gobierno quiere tomar, que se van sumando también, bueno, al aumento de subte que se implementa hoy, bueno, al aumento generalizado de los precios y sobre todo de los alimentos. Cuando hablamos de la inflación que ya está, febrero de este año, febrero del año pasado, más allá de lo que diga el INDEC el lunes, está en 30-31% de aumento de precios. En el caso de los alimentos es muy por encima de ese nivel de 30% de aumento. Entonces, una situación donde uno pregunta, y bueno, ¿y cómo cierra este año desde el punto de vista político o social? Sí, ahí va a depender también de la oposición, en gran parte. Y yo lo que veo en cuanto a la oposición, de cómo está jugando, creo que también está en una situación muy compleja. Te saco un poco del tema, pero creo que lo que ocurrió con la discusión del Código Penal pinta a esta oposición. Una oposición que, sobre todo por el lado del macrismo y del radicalismo, hicieron una de las demostraciones de cobardía política más importante de la que se registra en los últimos años. El papelón, cómo entregaron a sus mejores hombres, por decirlo de una manera. El macrismo entregó a Pinedo, el radicalismo entregó a Gil Lavedra, con el tema, con la discusión. ¿Por qué? Porque los primerió Massa. Massa salió con una serie de críticas hacia el Código Penal, que ellos no la pudieron bancar directamente. Los descolocó totalmente. Los descolocó totalmente. Y ahí muestra algo que uno podría decir, ¿y hacia el futuro qué? En el sentido, a ver, si no pueden soportar, ni siquiera siendo poder, no pueden soportar desde la oposición la menor apretada de este tipo, cuando sean poder, ¿qué? Si son poder, ¿qué? Cuando venga un problema desde un frente externo, desde el propio grupos económicos importantes, ¿qué se van a actuar? ¿Van a actuar de la misma manera? Verdaderamente, lo que está demostrando la oposición con esto, que también lo pinta Massa, ¿no? Porque verdaderamente algunas de las críticas que hace utilizando demagogia, agitando fantasmas, que verdaderamente con cosas que después tira números que después no los puede justificar de alguna manera. 5.000, 10.000 detenidos que tendrían que salir, digamos, después no los puede justificar porque tira por tirar. Mostró un gran reflejo político, pero después no lo puede, en los papeles no lo puede justificar. Esto lo que está marcando también que frente a este tipo de problemas, como también el económico, la oposición ahora, cuando falta 1 año y medio para las elecciones prácticamente, también tiene la pelota a ellos y no le están sabiendo jugar. Ahora, la pregunta ahí, Chico, y se lo pregunto también a Analía, es, más allá del debate conceptual por el Código Penal, ¿no? Perdóname, no se discutió el Código Penal, sino algunos puntos del Código. Más allá de esa discusión, de un lado Zaffaroni, la Academia, Pinedo y Ricardo Gil Lavedra, y del otro lado Massa liderando la rebelión de el sistema político, si se quiere. El tema es cómo reordena eso el escenario político, porque algo que siempre se dijo del kirchnerismo es que jugaba muy fuerte.
Es decir, que siempre salía a cortarte al medio y jugaba fuerte, apostaba. Más allá de Kirchner diciendo, miren que volvemos a la crisis del 2001, los fantasmas de acá, los fantasmas de allá. Bueno, Massa demostró que juega fuerte. Es decir, que sale, es la posición más cómoda. Claro, la pregunta es, ¿le suma, le resta? Porque cuando yo veo ante la sociedad, de un lado Zaffaroni, la academia y demás discutiendo el Código Penal, y del otro lado tenés todo el sistema político, vos preguntale hoy a los intendentes del Gran Buenos Aires, de qué lado están respecto a la discusión del Código Penal, o qué hacer con la gendarmería en el Gran Buenos Aires, o qué hacer con la policía, y los tipos no están en las discusiones de cómo vamos a hacer con la reforma del Código Penal, están en la discusión de qué hacemos para gobernar hoy, donde están todas las prioridades económicas, pero también está todo el tema de la inseguridad como principal prioridad. A mí lo que me parece que la posición de Massa, como muchas veces la de Elisa Carrió, es la más cómoda en el sentido de que podés plantarte en la vereda exactamente en el lugar de enfrente y decir lo que el ciudadano común por ahí demanda, ¿no? Me robaron, lo hablábamos fuera de cámara, cárcel, pena de muerte, lo que sea, digo, la justicia del ojo, la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente y chau. Me parece que quizás a la oposición, descontando más al radicalismo, quizás le pasó también a Wiener, a Macri, le pasa a Scioli, es que están embretados en que hay cosas con las que coinciden con el gobierno, hay otras cosas que como gobernantes o como hombres que han pasado por el poder o han gobernado, saben que tienen que tener cierta responsabilidad, ¿no? Yo creo que, más allá de que hayan pecado un poco de ingenuidad al sentarse a la comisión de redacción del Código Penal, también creo yo que Gil Lavedra, Pinedo, enviados por el radicalismo y por el PRO, también quisieron de alguna manera contribuir porque son hombres de leyes y se sintieron invitados a una mesa donde podían participar y que podían ejercer su responsabilidad social. Por eso Pinedo y Gil Lavedra han tenido que defender artículos que de pronto Massa, desde la comodidad del lugar de 100% opositor, puede contrarrestar. Pero Ana, ¿no? todos quieren quedar en el bronce y por de eso una reforma del Código Penal, en la letra de molde de los próximos 50 años. Y yo creo que la propia Cristina, a diferencia de la reforma judicial, donde es indudable que el kirchnerismo también quería poner fichas en la coyuntura, la última gran batalla, a ver si si tenía jueces mejores que Ollarvide, me imagino que sí, lo que pasa pero es que, si fuera tan mal juez Ollarvide para el gobierno, lo pueden remover la semana próxima, si quieren, el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, yo te voy a contestar desde la Biblia, estamos con Bergoglio. Bueno, pero Cristina iba a cosas concretas con la reforma judicial. Acá está para el bronce. Me parece que lo que no se dio cuenta es que hoy, por lo menos la oposición política, Massa o algunos que están jugando fuerte para el 2015, ni siquiera la dejan ir para el bronce. Quieren discutir hoy los temas concretos en los cuales ellos también acumulen políticamente. Sí. Yo te digo, estamos una escena bíblica, ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, Cristina va a ver a Bergoglio, al Papa. El lunes, sí. Sí, está Jesús y está Barrabás, y está la gente ahí demandando justicia. La fácil es dejar que el pueblo decida, y ¿a quién liberan? ¿A Jesús? No, liberó a Barrabás, ¿no? Digo, para los hay algún católico en la sala, digo, la gente está demandando, está enojada, está molesta, votó en contra, quiere seguridad, está inundada con que estamos todos llenos de narcotráfico. Hay narcotráfico, mandá a los chicos a la secundaria y hay 2 chicos que no consumen, hay 20 compañeritos que sí y 2 metidos en la sala que venden, ¿no? Entonces me parece que la gente está exacerbada, entonces el discurso de Massa es el que prende, y como el discurso que prende es el de Massa, pero discúlpame, los demás se acomodan. Acá no estamos discutiendo, no son las leyes Bloomberg de endurecer nada, acá se está discutiendo cambiar el Código Penal. Hoy no te resuelve ningún tema de la inseguridad, ni cambiarlo ni no cambiarlo, como le mostraron las leyes Bloomberg, que no sirvieron absolutamente para nada. Pero en este caso es seguir con el mismo código que tenemos hoy. Tiene una cosa. Bueno, pero para la tribuna, como el debate del Senado, para la tribuna, nada. Para el rating, para juntar votos, toda esta discusión, a cada uno le suma para su estrategia. No estamos hablando de si mejoramos las cosas o no, sino de cómo nos posicionamos al 2015. Pero y a mí me parece que eso no soluciona. Que habla de la oposición también y de lo complejo que es. A ver, el otro día cuando inició Lorenzetti dio su discurso, inició el año judicial, allí estaba lleno de jueces, fiscales, jueces desde los más garantistas hasta los más duros, todos reconocían que había que cambiar el Código Penal. Lo reconocían todos.
que es un mamarracho, que es 1921, que se hicieron 900 modificaciones, parches que no sirven para nada, se castiga más ocultar el robo de una vaca que ocultar un homicidio, bueno, un montón de cosas que hay que arreglarla. Alguien ladró un poco más fuerte, de una manera demagógica, como fue Massa, y se guardaron todos, lo cual verdaderamente habla de cómo va a ser. Yo no sé cómo va a ser esta campaña electoral, el año y medio que nos queda de campaña electoral. Por eso a mí me parece que la oposición tiene que plantearse cosas muy serias en qué lugar se ubica. Y yo te digo, esta demostración, yo le digo que es una cobardía política, lo hicieron los radicales, lo que hizo el macrismo, me parece que lo pone en un lugar incómodo para empezar a discutir otras cosas. Ahora, Maxi, también se dijo, no es momento, ¿no? Unas cosas, digamos, observador, no es momento, dijo Macri. ¿Por qué no es momento? Bueno, porque el año que viene hay elecciones. Entonces nunca es momento, porque es o año electoral o año preelectoral. Digamos, ¿cuándo va a ser el momento? ¿2016? Van a decir, no, en realidad el 2017 es el año... Ahora, Pablo, te digo la verdad, me parece que Cristina tira la reforma del Código Penal, insisto, para el tema del bronce o lo que sea, pero además porque no tenía otro proyecto. No, bueno, ella también tiene que llegar al 2015. Digo, la estrategia, el saco les cabe a todos. Y qué sé yo. Y si era eso... o hablar de cuál era tu plan para disminuir la inflación, qué sé yo, hablar de... Siempre se espera un proyecto, ¿no? Algo que... Y bueno, algo tenía, y tenés 20 meses, el año que viene no se va a esperar nada, el año que viene vas a tener 8 meses, ¿qué proyecto va a anunciar? Si va a ser simplemente la administración de esos 8 meses, aparte que el que llega no puedes hacer nada, tenés que administrar, dejar todo más o menos prolijo, en cambio ahora tenés 20 meses, qué sé yo, un proyecto, por ejemplo, hubiese sido, no sé, el nuevo plan contra el narcotráfico y la frontera norte, cualquier cosa, se nota que muchos estaban jugando al Sudoku y no le llevan proyectos a Cristina. No le llevan proyectos, es una cosa de loco. No digo que anuncien un plan, ordenen y demás, porque están tomando medidas aisladas en la economía, pero no terminan de formular algo concreto. Es decir, no les cuesta, dicen que eso va en contra de las expectativas, anunciar un plan integral. Pero le podrían haber hecho, no sé, un nuevo anuncio con Bernie, con el tema de inseguridad, un nuevo anuncio con el tema narcotráfico, las 10 medidas claves en los próximos 20 meses, no sé, cosas que se hace cuando se trabaja. Evidentemente, salvando Capitanich y Kicillof, el resto está en Babia. Bueno, algunos lo criticaban a Capitanich ayer en el debate, diciéndole, usted tiene la oportunidad acá de decirnos realmente qué plan, qué es lo que tiene pensado hacer el gobierno para combatir la inflación en los próximos 2 años. Y ahora que están reconociendo un índice alto con el nuevo INDEC, tiene la posibilidad. Tampoco lo hacen, ¿no? O sea, ni siquiera con los temas más urgentes, que uno dice, bueno, hay que hacer algo con la inflación porque ya no da más. Tampoco lo hacen. La polémica de lo que vos decís me parece muy certero. En un punto la polémica del Código Penal es muy funcional al gobierno, muy funcional. Le saca parece que estuviéramos en Francia, digamos, debates casi académicos sobre determinados temas, y le saca esta agenda mucho más acuciante. Y por otro lado, respecto a la oposición, seguramente hubo cobardía, que por otro lado es una reacción bastante humana, pero me parece que lo que prevaleció fueron las encuestas. O sea, lo que prevaleció en el PRO, por ejemplo, en esa conferencia de Macri, vieron los números, más del 80% de rechazo, es inapelable. Si vos sos un dirigente político en campaña presidencial, te vas a poner en contra del 80% de la opinión pública, eso es indiscutible, acá en Estados Unidos, en cualquier lugar con un sistema democrático. ¿Y qué van a hacer? Hicieron lo que tenían que hacer, y bueno, y Massa en este rush que se mandó con el Código Penal, se cargó al pobre Pinedo, que es una víctima, digamos, seguramente no deseada, y son las cosas que pasan en la política. La gente no está ni a favor ni en contra del nuevo Código Penal, digamos, la gente lo que quiere son soluciones mucho más concretas. Aparte nadie ni conoce ese Código Penal. Y nadie conoce, porque aparte ni siquiera está el proyecto. Pero me parece el anteproyecto. ¿Cuánto lo conoce? No, bueno, el anteproyecto, lo que pasa es que el 80% está en contra, ¿cuánto lo conoce? Pero espera, se mezclan algunas cosas. Yo soy abogado, me especialicé en Derecho Penal en la cátedra del Departamento de Derecho Penal de la UBA, que dirigía Zaffaroni, y no sé si lo sigue dirigiendo. Y estudié con todos los libros de Zaffaroni, Slocar y todos ellos. Este código, esto lo podés hablar con Pinedo, con cualquiera, está en 80% redactado por Zaffaroni y Slocar. Es lógico porque son los que vienen estudiando estos temas hace 40 años y te lo pueden escribir de memoria. Y esa es una visión que después puedes entrar en el tema técnico de la excarcelación, esto que es de donde Zaffaroni se agarra para pegarle a Massa. Pero en la visión que transmite Massa respecto al código, es correcta. Ellos piensan eso. O sea, ellos piensan
lo que más o menos ha salido, tienen esa visión. No está ni mal ni bien, que eso a mí me parece muy... Explicar en dos líneas es muy la visión de Zaffaroni respecto al nuevo Código Penal. Y bueno, es un poco lo que atrás, esto que se conoce como garantismo, sí. Esto de decir, no se puede utilizar viejas condenas, el tema de la reincidencia. Bueno, que esta semana la Corte Suprema de Justicia falló en contra, es decir, a favor de la reincidencia. Es una decir, visión... había un condenado que pedía la libertad condicional, pero como era un reincidente de un delito, no le dieron la libertad condicional. Perdón, con el voto, eso yo no quiero... Es ahora, una, no pero te quiero decir, es una visión que se pide la inconstitucionalidad. Este proyecto también lo sostiene. Con el voto de disidencia de Zaffaroni. Pero el código de este anteproyecto, por lo que yo entendí, también sostiene eso. O sea, no es que digamos, la reincidencia se tomará en cuenta si pide el detenido salir antes. Ahora, Zaffaroni votó en contra el voto fue en disidencia esta semana de Zaffaroni, decía que no tenía que pesar la reincidencia en la libertad condicional de este hombre. Hay una visión en contra de lo que se entiende como el Estado punitivo y que la mayor violencia la ejerce el Estado, es largo, ¿no? Sí, pero más o menos va por ese lado, y por otro lado tenés lo que se conoció como la política de cristales rotos o tolerancia cero, que viene de Estados Unidos, que dice todo lo contrario. Sí. A la menor falta, el máximo poder punitivo, porque eso desalienta nuevos comportamientos. Y eso es lo que está en discusión. Ahora, más allá de esa discusión teórica, lo que vive la gente... Pero la gente está de ese lado. El sistema penitenciario federal y provincial es un desastre. Bueno, después, claro, después vas a eso. Fuga todos los días. Tiene que ver eso con la policía provincial y federal es un desastre. Porque ni siquiera los jueces confían en los procedimientos. Tienen que pedirle a la gendarmería, que es la fuerza minoritaria. Después tenés un problema gravísimo en el Gran Buenos Aires con el narcotráfico, la gendarmería que tiene que volver a la frontera porque se volvió un colador. Todo en un contexto socioeconómico que no es el país que nos contaban hace 2 años. Es un país que ha cambiado mucho en estos 2 años. Maxi, yo creo que no es que la gente está a favor o en contra del Código Penal, está a favor de que estos temas tan urgentes que existen y que le toca a cualquiera y que le tocan a los hijos cuando van al colegio, se hable de eso. Cuando ya se observa un nuevo Código Penal, que son 500 páginas, 300 artículos, que está fenómeno y que está muy bien que se debata, pero al mismo tiempo se reclaman estas soluciones urgentes, que se reconozca el narcotráfico, que se reconozca la inseguridad, el gobierno no lo reconoce, y ahí es donde aparece el 80% que dice no estoy de acuerdo con el Código Penal. Y ahí también entra la demagogia. ¿Cómo ingresa la demagogia? La demagogia es decir, te subo las penas, desaliento el delito y demás, cuando lo que te falla es todo el sistema de seguridad carcelaria. Pero hoy nadie te dice subirme las penas. Bueno, por eso. Sí. Y eso es lo que más encontró de interesante aquí, para no ser un nuevo Bloomberg o un nuevo de Narváez. Él no te está diciendo, mira que yo te estoy proponiendo este paquete de leyes y arreglo el problema. Él lo que dice es, no lo toquemos. El problema sigue estando. Arreglámelo por otro lado. Claro, arreglámelo por otro lado. Entonces tiene un riesgo menor porque la expectativa es menor. A ver, Macri, el opositor ideal para Cristina, los guiños de Cristina con el líder del PRO. Mauricio Macri sabe que en 2015 no tiene otra chance que ser candidato a presidente si quiere cruzar finalmente la General Paz. El jefe de gobierno porteño está en campaña y no lo disimula. El aumento del 31% que otorgó a los docentes en la ciudad le sirvió por partida doble. Por un lado, cerró un conflicto que podía generarle un desgaste innecesario con gremios identificados con el kirchnerismo. Pero además, logró diferenciarse rápidamente de la política del gobierno nacional de ofrecer salarios por debajo de la inflación y distinguirse de Daniel Scioli, que sigue condicionado por los maestros. Sin embargo, para el expresidente de Boca no será sencillo consolidar una alternativa de peso en las próximas presidenciales. La buena onda con Cristina Fernández no le genera votos. Y ayer hablando con el ingeniero Mauricio Macri, sí, hablo con Mauricio Macri, me llamó él. Y los coqueteos con Elisa Carrió enfrentan obstáculos en su partido y en la alianza UNEN. Mauricio Macri le dijo a Clarín que se sentaría a hablar de política con Lilita y volvió a elogiar su coraje para enfrentar al kirchnerismo. La posibilidad de un encuentro entre el líder del PRO y la jefa de la coalición cívica parece cada vez más cercana. Sin embargo, Carrió enfrenta la resistencia de sus principales aliados como Pino Solanas, que ya salió a aclarar que el macrismo no tiene cabida en UNEN. Por lo pronto, el gran desafío de Macri está en la provincia de Buenos Aires. Después de la alianza fallida con Sergio Massa, ahora apuesta todo a la candidatura de María Eugenia Vidal en territorio bonaerense. ¿Logrará el jefe de gobierno construir una alternativa nacional en los 20 meses de mandato que le quedan a Cristina? Está rara la política, ¿no? Porque todos están buscando su espacio
Claramente la preocupación de Cristina está en el peronismo, está en Scioli, si no nos sacaría tanto candidato a la cancha. Hay candidatos a la cancha que no tienen ningún tipo de visibilidad y que obviamente tienen la luz verde de Cristina para tratar de generar una negociación con Scioli o un interno o lo que fuera. ¿Es eso o de alguna manera puede ser eso? Otra visión es, si vamos a una interna abierta, le conviene tener otros que compitan con Scioli y Scioli puede salir fortalecido de una interna. ¿Vos decís que Cristina lo quiere fortalecer a Scioli? No sé. No saldría fortalecido Scioli de una interna. Me parece que Scioli entendió que su apuesta es al kirchnerismo de acá a diciembre del 2015. Si Cristina le saca ese 20, 25 o 30% de núcleo duro kirchnerista, no lo sabemos, que era el 25% de Menem en el 2003, Scioli no tiene fortaleza política porque le sacás 25 puntos y el resto te lo está disputando Macri, Massa y otras opciones de ese electorado. Bueno, Scioli se derrite. Para recordar más, esa es la fuerza de Cristina ante Scioli. Es que salvo Scioli, pero Scioli, cuando le dijo que no a Massa, 3 días antes de la interna, ¿no? de las PASO, yo recuerdo los comentarios y los análisis de los principales columnistas políticos, de los principales diarios de Argentina, diciendo que Scioli era un muerto político a partir de ese momento. Y hoy Scioli está en carrera. Sí, claro, está, ¿no?, en el centro de la cancha. Bueno, en el centro de la cancha. Manera, Macri, a quien está perjudicando con su presencia es a Massa. Y por eso, ¿quién quiere levantar a Macri? ¿Es el gobierno Cristina. el que quiere levantar a Macri? Cristina. Fíjate que es cíclico. Sí, que Cristina quiere empezar a disputar los próximos 20 meses con Macri. A Cristina le conviene levantar algunos, que haya más candidatos, que se repartan, que unen tenga conflictos, que Massa no pueda crecer más de lo que creció, entonces que Macri le robe un poquito, que le robe un poquito a Scioli. Yo no sé si ella quiere que Scioli salga fortalecido. Yo lo que creo es que quieren ver si surge naturalmente otro candidato. Ese 25% de Cristina, para los peronistas, excepto para Massa, están todos esperando un cachito, cobrarse un cachito de la herencia, ¿no? Y lo que me parece, para cerrar un poco lo que veníamos diciendo antes, me parece que toda esta discusión del Código Penal y demás, como decías vos, hay que ver el contexto. La gente no sabe que hay en esas 500 páginas, ¿no? La gente no entiende absolutamente todo, como nosotros tampoco, y Ignacio por ahí tiene ventaja. La gente confía en un político en cierto momento determinado. Y la gente escucha en la última elección en Buenos Aires confió en Massa. También confía el electorado de Macri, confía en lo que le dice Macri. Y el electorado de Cristina le diga A o le diga B, confía en Cristina. Te das cuenta por el apoyo que sigue teniendo Cristina del kirchnerismo, del electorado kirchnerista, cuando decía que no iba a devaluar y cuando devaluó, cuando decía que no iba a enfriar y cuando enfría. Lo mismo la sigue acompañando. Y la gente se siente insegura porque todo el tiempo te pasan cosas vos, a un vecino, a un amigo, a un pariente, y que ve que después hay un juez de la nación que se para frente a la puerta de su casa y le dice a todos los argentinos y a todo el mundo que lo quiera escuchar que recibió un llamado de la Casa Rosada y que frenó un allanamiento. Y haya estado bien o no, lo que sea, para la gente es una bomba. La gente lo que entiende es que hay un juez, la gente simplifica. Llamaron de la Casa Rosada, el juez atendió el teléfono, estaba en un evento, ordenó que se suspendiera. Y además estaba Zanini en el medio, amigo, ya está. Eso es lo que a mí me parece que, eso es lo que recibe el juez gente. Norberto Mario Yarvío ya está dentro del inventario. La gente, según cómo ande la economía, si la economía anda más o menos bien, o Yarvíe no hay problema, las causas de enriquecimiento ilícito y demás no hay problema. Si la economía anda mal, empezamos a pasar factura por todo. Si no, no se entiende cómo Yarvíe sigue siendo juez federal y tampoco se entiende cómo el gobierno lo sigue bancando, porque tiene una gran protección. Y cómo lo protegían el menemismo en los 90 y después cómo lo protegió la Alianza y cómo